Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio, al Ciber After Work de Capital Radio. Es el programa de la ciberseguridad que cada semana os acompaña y que hoy pues se va a detener en algo pues que ya empieza a ser de información común y de atención común de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el ciberespionaje? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la ciberinteligencia? Bueno, pues de eso hablaremos hoy, pues para familiarizaros un poco más con estos términos que creemos van a ser cada vez más frecuentes, lo vais a leer cada vez menos en círculos especializados y más en círculos de información general, y que, bueno, pues nosotros lo que vamos a pretender es, por supuesto, dotarle la importancia alta que tiene, porque es un riesgo, es una cuestión de seguridad, de la privacidad de las personas, de la seguridad de los gobiernos, pero también queremos, bueno, pues quitarle la espectacularidad que a veces los medios necesitan para atraer historias que luego al día siguiente ya no les interesan. Bueno, nosotros hoy nos vamos a centrar, obviamente hablaremos del tema de Pegasus, este espionaje que se ha producido en realidad a través de una herramienta, y nos vamos a centrar más en la herramienta, porque aquí en este programa de lo que hablamos hace mucho tiempo es de los efectos nocivos que se hacen con herramientas tecnológicas en el ciberespacio. Entonces hablaremos, por supuesto, de lo que ha ocurrido y sobre todo de cuáles son los efectos, las causas, las consecuencias que esto puede tener. Hablaremos también del asunto de Casella. Es algo que quizás os suene menos, ¿verdad? Porque ya no hay periodistas implicados, pero hay miles de empresas que han visto mermada su seguridad, miles de grandes empresas. Y es que en BitLife Media, el medio que dirige brillantemente Mónica Valle, a la que ahora por supuesto saludaremos junto con Pablo Sanemeterio, ha hecho un análisis sobre qué es lo que ha ocurrido con el tema de Casella. Insistimos que no tiene tanto nombre, tanta publicidad como el tema de Pegasus, pero tiene una trascendencia muchísimo mayor para la seguridad de las compañías y de las naciones, que también en el otro caso se han visto amenazadas. Han ido por la parte débil, por la parte del proveedor, por la parte de la cadena de suministro. Muchas grandes empresas no trabajan solo con grandes empresas, trabajan con muchas pequeñas empresas que tienen que tener prácticamente el mismo perimetraje de seguridad que las empresas grandes. Ahora, tienen esa capacidad, tienen esa cultura. De eso hablaremos en este programa con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle, a los que ya saludo, por supuesto. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Muy bien, buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a nuestra audiencia. Como siempre, una genial introducción, y la verdad es que muy cargadito de temas, porque tanto Pegasus como Casella, aunque Casella esté un poquito ya más trillado, y que, por cierto, han hablado ya de que han corregido el Zero Day que les permitió entrar a los atacantes, pues tenemos un montón de temas, como todos los lunes. Mónica Valle, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Hola a todos, muy buenas tardes. Pues sí, muchos temas, y además yo creo que lo interesante va a ser reflexionar, analizar qué es lo que ha ocurrido tanto con unos como con otros, porque al final, como bien decías, Eduardo, la tecnología que está detrás muchas veces nos ayuda mucho, pero otras veces es la causante o el medio a través del cual se cuelan estos ciberataques, estos problemas, como vamos a ver también, de vigilancia. Así que lo analizaremos y pondremos también sobre la mesa todos esos temas. Bueno, pues de eso hablaremos, de Pegasus, de Casella, quizás cosas que nos afectan a los oyentes, porque efectivamente forma parte de la geoestrategia y de la ciberguerra en la que un ciudadano dice que no pinta nada, pero estoy seguro de que muchos de vosotros que nos estáis escuchando usáis Dropbox. ¿Lo habéis usado? ¿O lo vais a usar? ¿O lo estáis usando en este momento? Bueno, pues nos fijaremos en Dropbox, porque ahí nuestro consejo SASI de los especialistas de Netscope tiene que ver sobre las herramientas que utilizamos de manera habitual en nuestro día a día y sobre cómo desde la nube se puede ofrecer mucha seguridad precisamente a los riesgos que habitan en la nube. Luego vamos a saludar enseguida a Federico Tetti. Pero antes, un par de noticias. Por cierto, una buena noticia os vamos a dar en este programa, que siempre estamos hablando de ataques. Pues hoy, por supuesto, vamos a hablar de cómo funciona la eficacia de la fuerza de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también de la eficacia del talento español. Venga, un par de noticias rápidas. Bueno, la primera, venga, vamos a dar la mala y terminamos con la buena. La mala es una buena noticia en realidad, y es que
pues se ha producido una operación con la consecuencia de 16 detenciones de ciberdelincuentes que eran los responsables de diferentes malwares y troyanos que afectaban sobre todo al sistema financiero, a los bancos. Pablo, Moni, ¿por dónde empezamos, Pablo? Bueno, pues empezamos, como bien dices, por esa detención de 16 personas en una operación que ha hecho la Guardia Civil tras una investigación de más de un año, en el cual ha detenido personas que estaban pues en La Coruña, en Madrid, en Parla, en Móstoles, en Seseña, en Villafranca de los Barros o en Aranda de Duero. Como ves, bastante desperdigado en la geografía española, y que principalmente pues hacían uso de dos malwares, uno que se llama Mecoito y otro Gandoeiro, y que principalmente lo que eran troyanos bancarios, que lo que hacían era, cuando se hacía una transferencia, intentar desviar esa transferencia, en lugar de hacia el sitio donde la estaba haciendo el usuario, hacia las cuentas que los atacantes controlaban. Además de eso, pues utilizaron y lanzaron más de 1.800 correos electrónicos para suplantar o tratar de hacerse pasar por entidades financieras, y todo con el objetivo, pues como hemos dicho, de intentar sustraer dinero a las víctimas de estos ataques. Por lo que hay datos de esta operación, se han conseguido bloquear 3,5 millones de euros que se querían haber robado de personas, y habían tenido, pues por lo visto, éxito en 276.000 euros, de los cuales han conseguido recuperar casi 90.000. Mónica. Sí, este caso es muy interesante porque, bueno, es un modus operandi que suelen seguir los ciberdelincuentes basándose en ataques de ingeniería social, suplantación de identidad y engañar y estafar a los usuarios y a las víctimas, ¿no? En este caso, pues enviaban correos electrónicos que parecían ser servicios legítimos, como por ejemplo entrega de paquetería, logísticos o incluso entidades o instituciones gubernamentales, ¿no? El problema es que si hacías clic en el enlace que te estaba llegando, ahí es cuando descargabas ese software malicioso. Lo que recomiendan las autoridades es que hay que estar muy alerta ante este tipo de ataques, porque aunque efectivamente en este caso y afortunadamente han conseguido detener y paralizar a estos delincuentes, pues constantemente se reproducen este tipo de campañas, ¿no? Entonces es muy importante que nos fijemos no solamente correos electrónicos, sino también los SMS cuando incluyan algún enlace, algo que no esperamos, que lo verifiquemos y que contactemos mejor con esa empresa de paquetería o con esa institución por otra vía, llamando por teléfono o como sea, antes que descargar o hacer clic en un enlace que pueda ser malicioso y que nos suponga un verdadero problema. Bueno, pues muchísimo ojo, porque la ingeniería social es principalmente, ¿no? Todavía sigue siendo la principal arma, ¿no? Para luego, pues, tecnologías más o menos complejas, ¿no? Pero al final somos muchas veces nosotros los que, con nuestra escasa cultura, ojo que no estoy diciendo que seamos unos burros, sino que es que, pues todos estamos en una sociedad que ha avanzado demasiado rápido tecnológicamente y bueno, pues no somos capaces, ¿no? De procesar en su conjunto, pues todos los aspectos que hay, ¿no? Relativos a los riesgos y a los peligros. Así que muchísimo ojo y desconfiad de todo. Más cosas. La buena noticia. La compañía española Blue Leaf, pues que ha sido adquirida. La verdad es que hay poco dato financiero, eso tendremos que buscarlo. Pero nos alegramos mucho porque significa que, primero, hay una necesidad muy elevada en el mundo de crecer y ganar tamaño para responder a las necesidades de ciberseguridad que hay ahora mismo en todo el planeta, y los crecimientos de las empresas, bueno, pues se hacen así, comprando empresas, y lo bueno es que se compran buenas empresas, obviamente, ¿no? Y esta buena empresa es Blue Leaf, empresa española, cuyo máximo responsable ha estado varias veces en este programa y nos alegramos mucho por él y por toda su gente, Daniel Solís. Pablo, un movimiento empresarial que también Mónica, que sabe mucho de finanzas, nos contará, que obedece un poco a eso, ¿no? El mundo necesita dar respuesta a la cantidad de demanda que está habiendo en el terreno de la ciberseguridad, ¿no? Por supuesto, aquí dar dos notas. La primera, no sé si te acuerdas de un programa en el que estuvimos con Javier López Bernardo, en el que estuvimos hablando de lo fragmentado que está el mercado de la ciberseguridad. Sí. Pues poco a poco es una operación más en la que quizás vamos a ir viendo movimientos de concentración poco a poco y que unas empresas vayan comprando a otras para lograr, como bien dices,
ir adquiriendo volumen y tamaño y ir tapando esos huecos, esas skills tecnológicas que no se tengan en una compañía. En este caso, una muy buena noticia, porque una de las empresas españolas de ciberseguridad más conocidas a nivel internacional y siempre pues de mucho talento nacional, ha sido adquirida por la compañía sueca Outpost24, que pues viene a combinar sus soluciones que tiene esta empresa sueca con las de Blueleap. Como bien decían, pues además han cruzado tweets entre David Barroso también, otro de nuestros grandes amigos, igual que Dani, que han pasado por el programa, los dos grandes emprendedores de este país en el sector de la ciberseguridad, comentando que, bueno, pues una buena noticia para el sector empresarial de ciberseguridad de España y que bueno, pues que van a continuar siendo una empresa española porque casi todo el talento español sigue en España y las operaciones de Blueleap continúan en España. Mónica. Pues sí, totalmente lo que ha dicho Pablo, que lo ha explicado fenomenal, y desde aquí nuestra felicitación a Daniel y a todo el equipo que lo ha conseguido, que ha, bueno, mucho trabajo para lograr esto, ¿no? Uh-huh. Y de hecho esta operación pues va a crear uno de los mayores proveedores de ciberseguridad de Europa, y la solución pues es monitorización de ciberamenazas, como nos estuvieron contando también, para ayudar a las empresas a identificar los riesgos que están poniendo como objetivo estas organizaciones, y entre ellos los que vamos a comentar aquí, por ejemplo el de Casella, ¿no? Pues este tipo de soluciones ayudan a monitorizar para detectar posibles anomalías o amenazas dentro de los sistemas. Así que esa enhorabuena, y seguiremos hablando de novedades. Ojalá que haya mucho más talento español que sea bien reconocido. Cuando sea que puedan venir a contarlo, les pediremos que vengan a contarlo a este Cyber After Work, a los responsables de Blueleap. Bueno, pues lo dicho, buenas noticias. Se combate el cibercrimen y se reconoce el talento español en ciberseguridad. Que se siga reconociendo. Vamos a hablar de Dropbox, porque ya está aquí Federico Tetti, y enseguida le damos paso. Bueno, pues esto es una herramienta pues que alguien está usando en este momento, que alguien acaba de usar y que alguien va a usar mañana. Y bueno, quien lo esté usando, pues para un momentito y escucha a Federico, que lo vaya a usar mañana, igual lo tienes que hacer de otra manera diferente o decirle a tus responsables lo que has oído. Federico Tetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola de equipo. Bueno, no quería yo asustar a la gente, ¿vale? Porque el Dropbox, como muchas otras herramientas de las que los especialistas de Netscope nos habéis hablado en ocasiones, como el LinkedIn, por ejemplo, no es que sea una herramienta que sea mala, ni mucho menos, pero son vectores que los ciberdelincuentes no dejan pasar, obviamente. Ellos van donde está el tráfico, quiero decir, no van a saltar una carretera desierta, van a saltar una carretera donde hay mucho tráfico. Y hoy el tráfico pues está en la nube cada vez más, está en estas herramientas, ¿no?, que nos facilitan el trabajo, la compartición de archivos, pero que, como todo, Federico, bueno, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, justamente en este caso es una campaña que estuvimos observando y estuve analizando un poco respecto de esta, y comienza, digamos, por el típico correo electrónico al objetivo de la campaña, y luego, por supuesto, haciendo un clic en el lugar incorrecto, terminamos descargando una herramienta que se puede usar para el bien o para el mal, ¿no? En definitiva, parte de ahí. Y entonces cuéntanos un poquito, todo comienza con un correo electrónico, un poco vale. Ese escenario. Adelante, Federico. Bueno, un correo electrónico, un objetivo, ese objetivo recibe un adjunto dentro de ese correo lo descarga y actúa como si fuese un dropper. El dropper perdón, es un artefacto no malicioso, pero que a los fines de ese inicio del ataque sirve para infiltrarse y evitar ser detectado. Este dropper, que es un ficherito muy livianito y que no dispara ningún tipo de detección, lo que sí hacía es comunicarse a una carpeta de Dropbox para ese objetivo. La comunicación es una comunicación segura, hace uso de una API de Dropbox, y ese tráfico, que en realidad es para algo malicioso, queda enmascarado dentro de algo legítimo, ¿no? Entonces, el objetivo es que una vez que hace esa conexión, empiece a descargar efectivamente artefactos maliciosos que infectan el dispositivo, ransomware, exfiltración de información, etcétera, lo que sea que buscamos en ese objetivo. Y a través de esa conexión también segurizada, se busca ofuscar lo que se está exfiltrando y se van robando información del objetivo.
en definitiva lo que buscan es usar eso, un servicio legítimo para enmascarar la actividad ilegítima, ¿no? La verdad es que ahora nos cuentas un poco soluciones o cómo desde Netscope planteáis un asunto complejo, y es que efectivamente en la guerra, el concepto de espías lo que pretendía era pues infiltrar en territorio enemigo pues alguien que se hiciese pasar pues por amigo, ¿no? Básicamente, y ahí es donde radicaba, ¿no? el trabajo, ¿no? Entonces, este es un riesgo, ¿no? Porque se están creando herramientas con cierto aspecto legítimo, silenciosas, que pasan desapercibidas y que precisamente pues son casi indetectables, ¿no? En muchos de los sistemas de prevención, y hace pues que estemos teniendo una fuga de información sensible probablemente de las compañías, y que no hayamos percibido absolutamente nada, y que no sepamos, como muchas veces decía Pablo, que hemos sido atacados, que todavía no sabemos que hemos sido atacados, ¿no, Federico? Sí, plenamente. Bueno, es un poco una tendencia. Hace unas semanas atrás hablábamos sobre una plataforma de malhechores bajo servicio, digamos. Luego estábamos hablando sobre lo que ocurrió en SolarWinds, también apalancarse en servicios legítimos para poder hacer entrega de actualizaciones maliciosas. Cayesa, bastante similar, digamos, empezar a atacar esas cadenas donde uno confía por defecto. Y un poco lo que venimos hablando cada vez que estamos, digamos, evangelizando sobre el uso seguro de la nube y sobre lo que puede proveer una plataforma SASI, en definitiva es, ojo con lo que confiamos por defecto, porque se puede utilizar para fines que no estamos buscando, en definitiva. Oye, y Federico, ¿cuál es la propuesta de Netscope pues para evitar, bueno, pues este tipo de circunstancias, para no sé si detectar, no sé si aislar, porque bueno, hay muchas cosas que son, como quien dice, inevitables, ¿no? Entonces, pero dentro de la inevitabilidad, bueno, pues ¿cómo minimizar el riesgo? ¿Cómo hacéis desde Netscope? Bueno, algo que siempre venimos diciendo es el tema de la visibilidad. Siempre hay que partir de la visibilidad. Tanto este servicio como puede ser el de Dropbox, como puede ser el servicio corporativo que las organizaciones usan, como Office 365 o Google Workspace, donde confiamos por defecto es tener visibilidad, poder entender lo que está pasando en esa capa de tráfico. Una vez que podemos entender lo que está pasando en esa capa de tráfico, bueno, digamos, ¿quién controla esa distancia? ¿Ese Dropbox es el Dropbox corporativo o es un Dropbox de un tercero? Eso, una solución como la de Netscope, que puede entender a bajo nivel lo que está ocurriendo cada vez que hay un fichero de JavaScript que hace alguna llamada de API y descarga configuraciones y ficheros y demás, nosotros podemos entender granularmente lo que está pasando. Y decir, mira, esta es la instancia de Dropbox de Edu y esta es la instancia de Dropbox de Netscope. A la de Edu le voy a dejar que pueda haber un fichero, pero que no suba información de su organización. Ese es un punto importante. Y después, apalancándonos en la idea de tener visibilidad completa, poder aplicar otra capa de microservicios, que es la de escaneo. Escanear si lo que estoy descargando es una porquería o si es un fichero que realmente no es malicioso, digamos, por contraponerlo. Entonces, poder analizarlo con distintos motores y aplicar distintas tecnologías para poder definir si eso es bueno o no. Bueno, pues yo creo que hoy lo que nos ha contado Federico es un ejemplo de algo que es muy probable que esté pasando en las compañías. Es muy probable que no sean conscientes de que está pasando. Estamos hablando de que quizás la consecuencia más complicada o más dañina, ¿no?, de este ataque sea el robo de información sensible para las empresas. Y simplemente quiero poner en contraste que al final lo que luego vamos a contar de Pegasus no era otra cosa que la obtención de información sensible de periodistas, información sensible de personas determinadas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una empresa a la que silenciosamente a través del Dropbox le están robando información y una noticia que acapara titulares, como es el caso de Pegasus? Pues hay muy poca, pero en realidad el foco lo acabamos siempre poniendo en Pegasus. Por eso, vuelvo a insistir lo que decía al principio. Las amenazas están en todos lados y hay empresas, por supuesto, que son capaces de detectarlas y de saber pues que igual estamos siendo espiados, que igual están robando información.
El ejemplo lo han dado los especialistas de Netscope, que como siempre nos ayudan a entender una nueva forma pues de securizar el entorno de trabajo, que es la nube donde estamos ya prácticamente todos. Federico Tetti, Fede, eres ingeniero de ventas, que no lo he dicho, de Netscope, y nuestro amigo, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros. Pablo. Hasta muy pronto. Chao, chao. Adiós, adiós. Bueno, pues lo prometido es deuda. Nosotros vamos a hablar de 2 casos, pero no sé por dónde empezar. Moni, ¿por cuál crees que deberíamos empezar? Pues a ver, te iba a decir, vamos a empezar por el principio, pero no sé decirte cuál es el principio en este caso, así que venga, empezamos por Pegasus, Vamos que por tiene Pegasus. mucha miga. Tiene miga. Venga, describimos como siempre un poco qué es lo que ha sucedido, más allá de los titulares, que los hay sin lugar a dudas, pero qué es lo que ha ocurrido y sobre todo las consecuencias y la lectura, ¿no? Más allá de la gravedad de que han espiado a periodistas. Madre mía, si están espiando empresas cada día, ¿no? Y no se sabe, ¿no? Entonces, Efectivamente. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado y las lecturas que nuestros oyentes deberían, por lo menos, entender para luego yo reflexionar. Venga, pues vamos a empezar por contar qué es esto de Pegasus, ¿no? Es un software, de hecho es uno de los programas espías, bueno, más importantes, poderosos, que se han desarrollado nunca, ¿no? Por una empresa privada, por lo menos. ¿Qué ocurre? Pues que este software que se ha elaborado, que ha sido desarrollado por una empresa israelí que se llama NSO, pues bueno, en principio estaba desarrollado para, perseguir a terroristas, a criminales. Este era el objetivo principal de Pegasus. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que se ha conocido que este software, Pegasus, se ha utilizado para espiar no solamente a delincuentes, sino también a otro tipo de personas, pues como periodistas, como estabas comentando. ¿Qué ocurre? Que este software, una vez que llega al dispositivo, al teléfono, sin que la víctima se dé cuenta, va a convertir ese terminal, ese dispositivo, en un verdadero dispositivo de vigilancia. Durante las 24 horas conoce todo lo que pasa por ese terminal, los mensajes, las llamadas, las fotografías, puede grabar incluso vídeo en secreto, activar el micrófono, o sea, un verdadero dispositivo de vigilancia, que ni 007 tenía un dispositivo de este nivel. Pues, ¿qué ha ocurrido? La primera vez que se detectó este software Pegasus fue en 2016, que ya había infectado dispositivos por medio de una técnica de phishing, spear phishing, que es más dirigido, porque evidentemente este software malicioso, este software espía, no va dirigido a cualquier persona, ¿no? Va dirigido a objetivos concretos, como ha sido este caso. Y se retoma este software Pegasus, el proyecto Pegasus, que se ha denominado porque se sabe que hasta 50.000 periodistas, políticos y activistas han sido blanco de este verdadero arma de cibervigilancia. Pablo. Está bien, además, que Mónica le haya llamado arma. Es fantástico, Quiero decir, perdona, pero siempre te interrumpo. Siempre te digo Pablo y ahora te interrumpo, ¿no? 2016, ojo, 2016. Sí. Vale, es decir, que parece que empezaron ayer. Por cierto, que llevan recopilados los datos desde 2016, ¿vale? A ver, es que un desarrollo como este no es fácil. O sea, ten en cuenta que estamos hablando de un software espía que se instala en cualquier tipo de teléfono, ya sea Android o iOS, y con una cantidad de funcionalidad de espionaje bárbara. Y ojo, sobre todo, que tiene que pasar desapercibido. Es decir, que el usuario no se dé cuenta de que está siendo objetivo y de que le están observando y robando los datos. Por eso decía muy bien Mónica el comentario de arma, porque es que el gobierno israelí lo declaró como un arma precisamente y así puede controlar a qué países se vende o no se vende este software. Con lo cual, ya te digo, indirectamente el propio gobierno ya lo está utilizando o llamando como un arma. Pero es que además, como bien decía Mónica, las primeras campañas eran un spear phishing, o sea, un correo dirigido que trataba de totalmente personalizado para ti y que intentaba pues que clicaras en algún enlace o que te instalaras una aplicación. ¿Por qué lo de clicar en un enlace? Porque tradicionalmente los navegadores son software complejo, tendente a tener fallos y, aprovechando esos fallos, una vulnerabilidad, instalaban este software. ¿Cuándo dieron además un punto más o un paso más en su nivel de desarrollo? Cuando para la hora de instalar este malware, Pegasus, encontraron una vulnerabilidad en WhatsApp, de tal forma que simplemente haciéndote una videollamada perdida a tu teléfono móvil, te podían instalar este malware.
Ese fue, digamos, yo creo, el punto diferencial. Por cierto, a día de hoy ese fallo está corregido. No sabemos si utilizarán otros, pero ese al menos del de WhatsApp está corregido. Y eso lo que les permitía es dirigir su ataque hacia personas muy concretas. Es decir, no es lo mismo lanzar el ataque hacia cualquier persona que hacia una persona de la cual conoce su número de teléfono y está totalmente dirigido el ataque hacia él, con ese poder además que comentaba Mónica que tiene este software, como es leerte los correos, poner en marcha el micrófono, las cámaras, todas tus conversaciones de WhatsApp. Tal es el punto que se utilizó este software espía contra algunas de las personas más ricas del mundo, como es Jeff Bezos, y se cree que está detrás de esa ruptura que tuvieron él y su mujer, porque le espiaron el WhatsApp, le robaron fotos y conversaciones con la amante, y la publicación en los medios de comunicación es lo que hizo pues, que esa ruptura se llevara a cabo. Recordar también que Jeff Bezos es el dueño del Washington Post, que es uno de los periódicos que está detrás de esta investigación que ha destapado que hay 50.000 personas que han sido objetivo de esta herramienta. Vamos a ver, preguntas que me surgen y que entiendo que tendrán respuesta o no. La primera de ellas, estamos hablando de que este software, ¿no? Está concebido para gobiernos para que lo utilicen legítimamente, obviamente dentro de sus estructuras de seguridad, pues para vigilar las posibles amenazas. Pero aquello da el salto, trasciende y empiezan a vigilar a civiles, ¿no? Como quien dice, que son generadores de opinión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si este software está en manos de los malos? Porque al final, quiero decir, que llegue a un gobierno podría llegar perfectamente a un grupo de ciberdelincuentes que utilicen estas mismas herramientas sencillamente, bueno, pues para chantajear. Ya lo hacen, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si esto ocurre? 2. ¿Qué dimensión genera esto en cuanto al uso de la información? Yo, como todos recordáis, si habéis visto la película, ¿cómo se llama? La vida de los otros, ¿no? Había un agente de la Stasi, de la Alemania Oriental, tecleando, ¿no? Conversaciones, ¿no? Aquí el volumen de información que genera una persona, como ha dicho Pablo y Mónica, estamos hablando del WhatsApp, estamos hablando de fotografías, estamos hablando de historial de navegación, estamos hablando de conversaciones, estamos hablando de correos, ¿no? Es ingente, ¿no? En un solo día, ¿no? Entonces, esa información, cómo se procesa, cómo se utiliza, los estados que utilizan este software tienen auténticas granjas de recopiladores de información que le están dando uso y la están ordenando, ¿vale? Y 3, la dejo abierta. ¿A vosotros qué os dice esta noticia? ¿O no os alerta tanto? Porque, como decís, bueno, pues es algo que desde 2016 se sabía, se conocía. No sé, Mónica. Pues en primer lugar, es muy interesante tu reflexión, Eduardo, porque efectivamente cualquier herramienta, y lo vemos constantemente, ¿no? Software que están desarrollados para una cosa, al final se utilizan para la contraria, ocurre con todo tipo de aplicaciones, no solamente relacionadas con el ámbito informático, ¿no? Puede ser usado por los malos o puede ser usado por los buenos con objetivos ilícitos, ¿no? O con, pues con estos objetivos de cibervigilancia, de investigación, pero saltándose todas las líneas, ¿no? Aquí ha habido muchos países que han comprado esta solución, ¿no? Se habla, pues, bueno, de Azerbaiyán, de Kazajstán, pero también de México, de Marruecos, de Hungría, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos países lo habrán estado usando para investigar a estos periodistas, activistas, etcétera, ¿no? En el caso de la información, al final, como sabemos, la información por sí misma no vale de nada, ¿no? La información tiene que ser analizada, tiene que ser procesada, tiene que ser gestionada y hay que extraer ese valor de la información. Entonces, por supuesto, además de este software, han tenido que utilizar otro tipo de software especializados, análisis de datos y, por supuesto, muchas personas. Aquí ha habido también muchos data science, científicos de datos, especialistas en analizar estos datos y sacar de ahí todo el jugo. ¿Qué nos dice esta noticia? Bueno, está claro que aquí se ha ido al fondo de la noticia, no se ha investigado
porque bueno, pues seamos sinceros, ¿no? Han estado tocándole las narices, para hablar mal y pronto, a los medios de comunicación y a los periodistas, pues los periodistas han dicho, yo voy a llegar hasta el final de todo esto, ¿no? Y por eso tenemos, aunque sea unos años después, pero toda esta información también debido a una serie de filtraciones que ha habido, ¿no? Que se ha sabido este tipo de datos que estamos conociendo. Pero sí, a lo mejor hay otro tipo de software de cibervigilancia que ataca a otro tipo de actores, no nos vamos a enterar tanto porque, bueno, tampoco podrían llegar a esa información. Aquí tenían los dispositivos también para poder analizarlos y eso ha ayudado mucho en este caso. Pablo, tus reflexiones, no tanto respuestas a mis preguntas, ojo, sino también las reflexiones como Mónica ha tenido. ¿Cuáles? Pues a ver, yo en principio, la primera que decías de si lo usan los malos o no, entendiendo por malos pues, los delincuentes. Sí, claro, porque Mónica ha hecho muy bien. Quiero decirte que es que malos pueden ser gobiernos utilizándolo de manera ilícita. Claro, ojo, recordemos que también hay informaciones que dicen que lo han utilizado para detener al Chapo Guzmán. O sea, que de alguna forma también se ha utilizado con los fines en los que dice que está diseñada y pensada. Otra cosa es que luego, pues como siempre hemos dicho, una herramienta se puede usar para hacer el bien o se puede usar para hacer el mal. En cuanto a la pregunta de los malos si lo utilizan, bueno, pues esto es un desarrollo que, como hemos visto, pues habrá ido mejorando a lo largo de los años. Igual seguramente lleve 8 o 10 años de desarrollo esta herramienta, pero los malos llevan mucho tiempo haciendo software espía, software troyano. Hemos hablado de troyanos bancarios, que lo que hacen es estar latentes dentro de tu ordenador, de tu dispositivo, esperando una transferencia para poder llevársela. Lo mismo pueden estar esperando a tus criptomonedas o cualquier tipo de elemento donde haya dinero que se puedan llevar. Pueden desarrollar software espía o software que esté pensado para robarte el dinero. Luego, en las reflexiones que hablabas de hace tiempo, cuando se espiaba versus ahora los modelos que tenemos de espionaje, pues ha cambiado mucho, porque claro, en la época de después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual introducir un espía requería pues una persona que diera el pego en el otro lado, que no cantara mucho, que tú supiera el idioma, que pudiera tener acceso a determinada información, porque solía estar en papel, hemos ido evolucionando hacia una digitalización y la seguridad de estos ordenadores y de esta digitalización no ha ido a la misma velocidad. Es decir, en el mundo físico llevamos más de 5.000 años trabajando en la seguridad informática, pues llevamos 50, 60 años, no son los mismos. Entonces, los mecanismos de seguridad y las técnicas que se tienen que aplicar tienen que evolucionar e ir acorde a esa velocidad que se ha puesto de digitalización de la información. En cuanto a la cantidad de información, evidentemente una diferencia frente a una persona tecleando a un programa espía, a día de hoy, pues claro, la cantidad de datos que se generan es ingente. Como bien decía Mónica, se apunta a programas especializados, inteligencia artificial, pero, ojo, la NSA, por ejemplo, ya ha demostrado que se pueden establecer programas de espionaje masivos sobre distintos países, incluso su propia población, a base, evidentemente, de analistas de información, personas que están analizando toda esa información y, como bien ha indicado Mónica, se trabaja y se trata toda esa información para llegar a un producto de inteligencia o un resultado de inteligencia útil para las personas que están estableciendo estos programas. Y en cuanto a la reflexión en concreto del caso de Pegasus, pues como bien indica Mónica, en este caso es que se habla de 10 países que lo hayan podido utilizar. Si te das cuenta, por ejemplo, no aparece ni China ni Rusia, que probablemente tengan las suyas o sus versiones de este mismo software. Y se hablaba pues de que uno de los objetivos había sido Ignacio Zembrero, sí. Periodista en Marruecos. Entonces, yo creo que como ya hemos hablado un poco, yo creo que este estudio viene un poco a demostrar que quizás en algún punto esos 50.000 objetivos, quiero decir, son 50.000 teléfonos lo que se tiene. No se tienen pruebas de que a esos 50.000 se les haya instalado el malware. Sobre todo porque cuando tú tienes un exploit, como hemos dicho muchas veces, sobre todo como era el de WhatsApp, el de la videollamada, cuanto más lo utilices, más probable es que lo detecten y pierda ese valor que tiene. O sea, el valor diferencial, cuanto menos lo utilices, si lo utilizas más para objetivos quirúrgicos, mejor lo estás utilizando. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido con Pegasus. Mónica, 30 segundos. Esto puede tener consecuencias que cambien un poco
lo que siempre reivindicamos, la cultura de ciberseguridad, el papel de los gobiernos, la transparencia de los gobiernos en el uso de las tecnologías pues de control de las redes, pues para prevenir, ¿no?, los ataques. ¿Qué crees que va a pasar? ¿O pasado mañana estaremos hablando de otra cosa, como suele ser habitual en estos tiempos líquidos? Yo creo que al final es un suma y sigue, ¿no? Ya tuvimos nuestra dosis también de actualidad de cibervigilancia. Acordaos con el caso de la NSA de Edward Snowden, ¿no? Todas las revelaciones que hizo de cómo, pues en este caso, Estados Unidos, a través de su Agencia de Seguridad Nacional, pues tenía ese programa, ¿no?, de vigilancia en el que muchas personas también en este sentido eran objetivo, ¿no?, del programa. Así que es un suma y sigue. Yo creo que, bueno, al fin y al cabo, cada vez más conciencia, y es importante que los medios de comunicación y, por supuesto, a través de los medios de comunicación, todos los ciudadanos estemos atentos a este tipo de cosas y que presionemos desde abajo para que no ocurran este tipo de cosas, ¿no? Porque la cibervigilancia, este tipo de software tienen que existir porque se pillan a los malos, ¿no?, como estaba diciendo Pablo también, pero hay que hacerlo con un sentido, y no puede ser que para pillar a los malos pues haya que vigilar y que espiar a toda la población, y esos datos a dónde van, ¿no? Si me lo dices de forma transparente, a lo mejor te dejo, pero comunícamelo. Bueno, pues esto es lo que ha pasado con Pegasus. Seguiremos leyendo, y yo recomiendo que, bueno, pues para tener una mayor comprensión más allá de lo que es, obviamente, un caso de espionaje claro y peligroso para las democracias, no deja de ser herramientas que en otro ámbito estaríamos contando en nuestra sección de noticias del terreno empresarial. Vamos a hacer una parada para un consejo y enseguida volvemos a hablar de Casella. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Bueno, pues XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Con XTB, invierte en calidad de oferta, confianza y seguridad. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After Work, con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Bueno, pues seguimos en este Cyber After Work de Capital Radio. Estamos con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle, dos de las referencias de la ciberseguridad de nuestro país, y que Capital Radio tiene la fortuna de contar con su opinión y reflexión experta. Reflexión sobre Casella. Vale, quizás, como decimos al principio, no tiene el mismo nombre que Pegasus, ¿no? Está en todos los medios. Sin embargo, desde BitLife Media han querido analizar, bueno, pues un problema que, como también diría Mónica, no es nuevo. Ojo, el ataque a la cadena de suministros. No sé si, Mónica, te voy a pedir nuevamente, porque lo explicas magistralmente bien, si tú eres a nuestros oyentes sobre qué es lo que ocurrió con Casella y, sobre todo, lo que hemos aprendido, lo que se debería aprender, especialmente las empresas pequeñas o las empresas grandes que trabajan con empresas pequeñas y que creen que, bueno, pues están tan protegidas porque ellos tienen mentalidad de protección, pero no sé si tanto su cadena de proveedores. Mónica, ¿qué ha pasado? A ver. Pues efectivamente, y resumiendo mucho, Casella es una empresa que proporciona software, en este caso software IT corporativos, ¿no? Usado por muchas empresas y en concreto por unas empresas, digamos, intermediarias, ¿no? Que son los que ofrecen a su vez esos servicios gestionados de IT a otras muchas. ¿Qué ocurre? Que Casella sufrió un ciberataque de ransomware, en concreto usando los ciberdelincuentes una vulnerabilidad de uno de sus plataformas que se llama VSA y que prácticamente, bueno, pues es un software que se utiliza para monitorización, un software de gestión, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que
ese paquete malicioso que se encuentra dentro de ese software pues se ha distribuido a todos los clientes y a esos proveedores de servicios gestionados y a su vez a los usuarios empresariales de esa versión del software. Y esto es lo que se llama un ataque de cadena de suministro, porque los ciberdelincuentes atacan, en este caso ha sido un software, pero puede ser también hardware, y saben que a su vez eso va a ser una lanzadera que va a saltar al resto de los clientes. Es un ataque muy peligroso y con con un potencial muy grande de hacer mucho daño, porque no solamente atacas a una única empresa, sino a todas las empresas que utilizan ese software o ese servicio. Es un ataque muy escalable y es un ataque que puede tener mucho impacto. En este caso, lo que pedían era una recompensa económica que ha llegado a ser hasta de $70 millones, pero bueno, Kaseya, como explicaremos, pues ya ha solucionado ese exploit, ya digamos que está solucionado este caso concreto, aunque fueron 1.500 las empresas afectadas por este fallo, por este ataque en todo el mundo, pero ahora lo que queda, digamos, es reflexionar, no cerrarlo, sino reflexionar y analizar qué es lo que ha ocurrido para, poner las medidas adecuadas para que en la medida de lo posible no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque estos ataques a la cadena de suministro no han dejado de aumentar durante los últimos años. Un ejemplo de ello fue SolarWinds, que también lo estuvimos comentando el diciembre pasado, que también fue uno de los ataques más importantes, ¿no? Porque al final, cuando ocurre uno de estos ataques a la cadena de suministro, se convierten en ataques gigantes, enormes. Pablo. Pues como bien dice Mónica, son los ataques que cada vez se están viendo más. Recordemos que a lo largo del tiempo no son los primeros que ocurren. No sé si os acordáis, 2017, poco después de WannaCry, el ataque de NotPetya, que supuso que empresas como Maersk, que es la empresa la que mueve contenedores, algunas empresas farmacéuticas, otras empresas que fabricaban distintos productos, se vieran bloqueadas porque se atacó al sistema de impuestos de Ucrania y se generó una actualización, digamos, troyanizada, una actualización que te infectaba y te bloqueaba los equipos. Esto es 2017, pero es que llevamos un 2021 que casi lo empezamos con SolarWinds, en el cual demostraron pues cómo atacando ya no solo a un organismo público, como puede ser una agencia tributaria de un país, sino poniendo el foco en empresas tecnológicas con gran volumen de clientes, porque tanto SolarWinds como Kaseya tienen muchos clientes y sobre todo también buscando que sean del top 500 de Fortune o cosas así, donde estén las empresas más potentes. Simplemente con conseguir comprometer en esa compañía, modificar su software, ya estás dentro de todas esas top 500, en lugar de ir una a una, atacándolas y atacándolas de frente, y además ellas mismas pues invierten mucho dinero en seguridad, se encargan de bloquear este tipo de ataques, y un ataque frontal, digamos, a una de estas compañías pues tiene pocas probabilidades de éxito. Se aprovechan de que tanto SolarWinds como Kaseya son, digamos, herramientas confiables. Muchas veces incluso se hablaba de que Kaseya, la gente estaba puesto de tal forma que se evitaba que el antivirus y otro software de seguridad lo inspeccionara, porque ya se confiaba en ella. Pues a través de estos ataques consigues entrar en grandes corporaciones y poder infectarlas y eludir su seguridad. Por ponerme un poco abuelo cebolleta y traer algún ataque también anterior a la cadena de suministro, traigo también el de Equation Group, que estos fueron también muy hábiles y lo que atacaron fue el firmware de los discos duros. ¿Qué ordenador no tiene un disco duro? Pues todos tienen un disco duro. Si yo consigo infecto el firmware del disco duro, aparte de pasar desapercibido, porque estoy en una zona en la que difícilmente va a entrar ningún software de seguridad, es que estoy dentro de todos los ordenadores de todas las compañías. Mónica, y un poco con la experiencia vivida por Kaseya, el ataque a la cadena de suministros, el eslabón débil, vamos a decirlo así, muchas veces hemos hablado, ¿no?, de ese código de conducta muchas veces que tendría que venir por parte de la empresa sobre la que trabajan, ¿no?, esa empresa tractora o esa empresa, iba a decir matriz, no, porque no tiene ese vínculo societario, ¿no?, pero sí sobre la gran empresa a la que dan servicio, que son muchas, ¿no?, incluidos muchos de ellos el Estado, ¿vale? Porque hay que decir que países como España, pues la pyme
pues trabaja principalmente para la gran empresa, y la gran empresa es la administración del Estado, ojo, ¿no? Entonces, un poco cuál sería, pues, no sé, la actitud, el papel, después de leer Casella, de las miles y miles de pymes que todas están digitalizadas, de que todas utilizan, pues, servicios, pues, para hacer mucho más eficiente su condición de proveedor, ¿no? Pues cuál sería un poco, no sé, ese siguiente paso tras este aprendizaje, Mónica. O no sé si hay algún aspecto, perdona, que debamos también comentar antes de empezar a aportar las soluciones. Sí, yo creo que es interesante analizar un poco cómo solemos ver la estrategia de ciberseguridad en términos generales, ¿no? Porque durante muchos años, pues cuando yo he estado hablando con expertos, ¿no? O he atendido charlas, congresos, etcétera, siempre se habla de esa famosa cadena, ¿no? Que es tan fuerte como el eslabón más débil, y enseguida, en cuanto preguntas, en cuanto profundizas un poco, ese eslabón débil se suele apuntar al usuario, ¿no? Como responsable de los fallos de seguridad, de los incidentes y demás. Y es algo que es cierto, ¿no? En un gran porcentaje, ese acceso a un enlace que no debería haber sido, o esa descarga de un adjunto que no deberías haber descargado, bueno, pues es cierto que ocurre, y es muy importante centrarse en esa parte y centrarse en la tecnología, que también te ayuda a evitar todo esto, y por supuesto en la cultura, ¿no? Todo eso es fundamental. Pero tampoco hay que olvidar el resto de las cadenas, ¿no? Y una de ellas es esta. Entonces es importante, cuando hemos hablado aquí en alguna ocasión de esos modelos de confianza cero, ¿no? De Zero Trust, de que hay que verificar los accesos, que no puedes confiar en nadie, que un usuario solamente puede y debe acceder a aquella información que necesita, ni más ni menos, a dobles factores de autenticación, etcétera, etcétera. Pues todas esas precauciones, esa concienciación que ya usamos o que ya hacemos a los empleados, todo eso, pues también lo tienes que implementar en el resto de cadenas de ciberseguridad, y esta es una de ellas, ¿no? Y a veces parece que confiamos en ese software, en ese servicio, en ese suministrador, que a veces es muy famoso, muy popular, o que, por supuesto, que puede ser confiable, pero que no podemos relajarnos, ¿no? Al final, tenemos que verificar que efectivamente cumplen con unos requisitos de ciberseguridad, que llevan la ciberseguridad por bandera y que tienen esa seguridad por diseño también, y necesitamos esa información previamente antes de contratar ese servicio, antes de incluir ese servicio, ese proveedor en nuestra cadena, pues exigir esa transparencia, esa información, para saber si estamos tomando una buena decisión en ese sentido, que luego las cosas pueden pasar. Pero ahí ya es cuando entra, pues, esa estrategia de confianza cero, y de implementar también esas capas de seguridad a esa cadena de suministro a sí mismo. Pablo. Pues en este sentido, yo, suscribiendo todo lo que dice Mónica, seguro que alguno de los CISOs que han pasado por aquí, por el programa, me dirán que lo que voy a proponer es bastante difícil de aceptar, pero es que hay determinados comportamientos o determinadas costumbres de levantar las medidas de seguridad en sistemas de la información que no deberían aceptarse. Es decir, Casella, en su agente, se pedía que el antivirus no lo inspeccionara. Tienes que buscarte las medidas o las formas de que no seas detectado como un malware, o que no sea un punto sin supervisión de seguridad, porque es que entonces pasa esto que ha pasado. Otras cosas que han pasado también, o que se han visto que han pasado en sistemas industriales, por ejemplo, muchos fabricantes te dicen que no puedes cambiar la contraseña por defecto. Si no puedes cambiar la contraseña por defecto de un software industrial, los malos ya saben cómo pueden acceder a él. Entonces, ese tipo de comportamientos, ese tipo de prerrogativas que se les dan a los fabricantes, creo que es algo que se debería revisar muy fuertemente por parte de los clientes, que son los principales usuarios de estos softwares, y exigir de alguna forma que las medidas de seguridad sean algo irrenunciable dentro de las organizaciones. Es que en este sentido, no sé, me parece sorprendente que todavía haya desarrolladores que hagan cosas que sean incompatibles, ¿vale?, con los mínimos estándares de seguridad, ¿no?, que exigiría una organización, y que la solución sea
Bueno, apaga, esto es lo de, oye, que es que está sonando la alarma permanentemente. Dice, bueno, pues apágala, apaga la alarma, ¿no? Apaga la detección y ya te deja de molestar, ¿no? Entonces esto me resulta un poco sorprendente todo esto, ¿no? Claro, y es que además en el mundo físico a nadie se le ocurre, por ejemplo, decir, no, mira, por esa puerta a las 12 de la noche va a pasar siempre una persona y tú no preguntes, esa persona pasa siempre a las 12 de la noche. Joder, ¿y cómo sabe el vigilante o cómo sabe alguien de seguridad física que esa persona no es una persona malintencionada? Por cierto, que nos vamos a ir, pero antes queremos comentar dos cosas. Una, el campamento de verano. Sí, no al que habéis llegado a vuestros hijos, no. El Summer Boot Camp que organiza INCIBE y que, como siempre, todos los años trae a los mejores especialistas pues para conocer por dónde se están explorando las acciones que se están haciendo y uno de ellos, digo, el mejor especialista, estará allí dando clase. Pablo, cuéntanos un poco. Bueno, pues como todos los veranos, el INCIBE, el Instituto Nacional de la Ciberseguridad y la OEA, la Organización de Estados Americanos, organizan el Cybersecurity Summer Bootcamp, un programa internacional de capacitación y especialización en ciberseguridad dirigida a policymakers, fuerzas y cuerpos de seguridad, ministerios fiscales, jueces, magistrados y especialistas en centros de respuesta. Se han organizado distintos talleres, hay algunas sesiones públicas y programas y talleres en investigación policial, en operaciones de CSIR, de respuesta ante incidentes y de legislación y marco normativo. Yo tengo la suerte de estar mañana en el track de CSIR, en el que pues vamos a, como ya sabes, una de las cosas que más me gusta, explotar software, enseñar cómo exacto, enseñar cómo se explota en software y tratar de detectar algunos tipos de fallos o de vulnerabilidades sencillas con herramientas automáticas. Miembros y cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado, magistrados, gente del mundo de la judicatura, abogados, empresas, periodistas. Conocer los entornos, más técnicos, menos técnicos, pero conocer los entornos en los que se está manejando ahora mismo la vida. No solo es política, ojo, la política en realidad es una gota dentro de un gran océano que es ahora mismo el de los desafíos digitales. Desafíos digitales que nosotros comentaremos en nuestro último programa de la temporada, que será el lunes próximo y que Moni, pues vamos a llamar a los amigos de siempre pues para que hagamos un repaso como siempre y hagamos una previsión, ¿no? Sí, una previsión. Te iba a decir de final de año, porque fíjate la gran cantidad de cosas que han pasado en lo que llevamos de 2021, que ya que casi podemos hacer un análisis. Sí, totalmente. Bueno, en cierta medida lo es, porque empieza una nueva temporada en septiembre y, oye, volveremos con las pilas cargadas, pero antes, pues hay que analizar lo que ha ocurrido y, como hemos hecho hoy, analizar, reflexionar y lecciones aprendidas o lecciones por lo menos por aprender y deberes que nos llevamos. ¿Nos avanzas algún nombre de los que estarán, de los muchos? Porque ya hay amigos que estarán con nosotros. Por supuesto, alguno de los grandes amigos del programa, Casimiro Nevado, de Policía Nacional, y bueno, uno de los máximos organizadores de Cyberwall, que seguro que todos nuestros oyentes conocen, y si no, pues que investiguen un poquillo, que les va a encantar lo que están haciendo en Cyberwall Academy para aprender mucho sobre ciberseguridad. Pues será el próximo lunes a la hora del Cyber After Work y, por supuesto, en vuestras plataformas de podcasting donde podréis escuchar el del próximo lunes y todos los programas que hemos desarrollado con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que, como siempre, mi agradecimiento personal por su simpatía y, sobre todo, por su conocimiento compartido en este Cyber After Work. Pablo, Mónica, muchas gracias, amigos. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo fuerte. Adiós. Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volveremos con más After Work aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancourt recoge los mandos técnicos de este programa. Nos alegramos mucho de ello. Nos vemos con él mañana. Adiós. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en gráficasnaciones.es. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Abengoa. Al no haber posibilidad de crédito ciclo, pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI, ¿no? Un rescate de SEPI. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. ¿Pensando en tus próximas vacaciones? Estás de suerte, porque ahora la naviera GNV dispone de un nuevo servicio diario de ferry entre Barcelona, Valencia, Palma e Ibiza para que pases un verano inolvidable. Reserva tu ferry con GNV desde 32 euros en logitravel.com y cancela hasta 4 días antes de la salida sin gastos. Tu verano con GNV y Logitravel.